En esta 21ª jornada de la Liga parece que no se puede hablar de otro partido que no sea la remontada del Real Madrid ante el colista, el Almería. Más allá de lo futbolístico, que más adelante analizaremos, está creándose un ambiente de opinión pública donde absolutamente toda España juzga, interpreta y valora las decisiones arbitrales. Ya analizaremos también si las medidas tomadas por Hernández Hernández y Hernández Maeso son las correctas, bajo mi juicio, pero algo que está claro, y es que, más allá de los madridistas, todos categorizan el resultado como un robo. Personalmente me parece bochornoso el papel de la Almería y sus community managers acusando y denunciando las decisiones arbitrales de un partido que no me parece tan polémico, pero en cambio se callen y miran a otro lado cuando en España, y sobre todo en el fútbol español, suceden tropelías de mayor calibre, como es el posible pago durante 20 años del FC Barcelona al vicepresidente del comité de árbitros. Ahora todo el mundo parece saberse las leyes a la perfección y siempre es cuando se juega contra el mismo rival. Y no ha sido la Almería el primero en realizar esta falta de respeto por redes sociales al comité de árbitros o al Real Madrid, porque ya el Valencia u otros clubes denunciaron y manifestaron sus quejas. Así que aquí abro el debate. ¿Existe un antimadridismo generalizado o realmente el club blanco es excesivamente beneficiado? Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. El domingo a las 4:15 sucedía toda la polémica que envuelve actualmente al fútbol español, pero es que la jornada 21 empezó el viernes con esa victoria del Alavés por 1-0 frente al Cádiz. El equipo vasco que consigue sumar de 3 gracias al tanto desde los 11 metros de Luis Rioja. Esta victoria da muchísimo aire al equipo babazorro, que se aleja ya a 7 puntos del descenso y ahoga aún más a los gaditanos, que ahora mismo están en puestos de descenso y se vieron obligados a destituir a Sergio González después de 82 partidos en el club andaluz. Ya en el sábado se dieron los siguientes 4 partidos de la jornada. Se reanudaba a las 2 en el estadio de Vallecas con la victoria del equipo canario por 0-2 frente a los locales. El equipo de Francisco, que solo ha logrado una victoria en casa en toda la campaña liguera, y para mayor INRI no consigue hacer un gol en casa desde la jornada 14, el 25 de noviembre frente al FC Barcelona, ese gol de Unai López, no sé si lo recordaréis. Lo que era un fortín inexpugnable para los rivales ahora se ha convertido en tierra conquistada por cualquier equipo que se pase por Vallecas. Y la situación no mejora cuando sabes que tus 2 próximas visitas a casa serán por parte del Sevilla y del Real Madrid. Una situación bastante complicada para los de Francisco, pero en la otra cara de la moneda tenemos a la Unión Deportiva Las Palmas, que no se puede resaltar más el gran estado de forma que pasa el equipo de García Pimienta. Segunda jornada consecutiva que suman de a 3, después de ganar también en casa frente al Villarreal, y están colocados en octava posición de la tabla, un equipo que en las primeras jornadas no conseguía marcar, que no carburaba, que no arrancaba, sobre todo por esa falta de gol, pero se mantuvo fiel a su estilo de juego y ha obtenido grandísimos resultados, peleando ahora mismo más por entrar en Europa que por descender a segunda división. A las 4:15 se enfrentaron Villarreal y Mallorca en un duelo que termina en tablas 1-1. Ambos clubes que llegan a una situación muy parecida, siendo el 14º contra el 15º de la tabla, en un partido que fue bastante igualado, aunque el Villarreal llevó un poquito más la batuta del juego e incluso las ocasiones, aunque no fueron suficientes para encontrarse con la victoria y sumar de a 3, que llevan 3 jornadas consecutivas para los de Marcelino García Toral sin encontrar esos 3 puntos. La buena noticia del partido la protagonizaba Vedat Muriqi, que volvía a los terrenos de juego, y eso es un plus para el equipo de Aguirre, que echaba mucho de menos al capitán de Kosovo y a su pirata. Este resultado deja a ambos conjuntos con 20 puntos y a 5 puntos sobre el descenso. Un poquito ahogados ambos clubes, que sabemos que no están pasando por la mejor de sus temporadas. A las 6:30 sucedía uno de los mejores partidos que nos iba a proporcionar esta jornada número 21, que era la victoria del Valencia por 1-0 al Athletic Club de Bilbao. El conjunto vasco, que no conocía la derrota en ninguna competición desde el 22 de octubre, tras 11 jornadas de liga, cae en Mestalla en un partido donde el gol de Hugo Duro supuso el punto de inflexión para el Valencia, sobre todo, y para el rumbo del partido. Comenzó muy bien el equipo vasco,
pero en el segundo tiempo y con el gol, que recalco, del delantero madrileño, se amansaron un poquito las aguas. A partir de ahí el equipo de Baraja se replegó y al Athletic se le hizo de noche. Aún así, resalta una vez más la actuación del portero georgiano Giorgi Mamardashvili. Y para cerrar la noche del sábado se dio esa previa de cuartos de Copa del Rey que veremos esta misma noche entre Celta de Vigo y Real Sociedad, que en esta ocasión cayó del lado del conjunto de Imanol. El duelo estuvo marcado sobre todo por el gol de Brais Méndez, que fue el único tanto del encuentro en el minuto 11 de partido, que volvía a casa. Y a partir de ahí un dominio bastante evidente del conjunto vasco, donde solo fue rebatido por las sustituciones de Rafa Benítez, que consiguieron dar un poco de alas a los gallegos, aunque no fue suficiente para poder rascar algo. Primera derrota que consiguen los de Rafa Benítez después de 5 jornadas, rascando por lo menos algunos puntos en empates o incluso alguna que otra victoria. Y la peor de las noticias de este partido la protagonizaba Ayem Muñoz con esa lesión de rodilla que se confirmó horas más tarde que era una rotura del ligamento cruzado anterior. Ya el domingo se abría con un duelo muy emocionante que ya nos dejaba y nos vaticinaba que la jornada del domingo iba a ser espectacular, con la victoria del Osasuna por 3-2 frente al Getafe. La primera parte fue muy clara para el equipo navarro, consiguiendo adelantarse por doble ocasión con 2-0 para los locales, pero en los segundos 45 minutos el equipo de Bordalás reaccionó y se puso el mono de trabajo y obtuvo el empate antes del minuto 70 de partido. Quedaban todavía 20 minutos de fútbol frenético, pero es que en el minuto 80 Jesús Areso marca uno de los goles de la temporada. O sea, fue increíble, que nos hizo recordar al mismísimo Roberto Carlos para dar esos 3 puntos tan necesitados para el equipo de Yagoba Arrasate. Y ya finalmente llegamos al plato polémico, no por ser el más importante, porque a priori no era el partido más importante de la jornada, pero a las 4:15 en el Santiago Bernabéu volvía a jugar el Real Madrid después de su viaje, de su travesía por Arabia Saudí y de confirmarse como campeón de la Supercopa de España, y después de caer eliminados el otro día en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid en Copa del Rey, volvía el equipo de Ancelotti con el mismo 11 que en los últimos 3 enfrentamientos, a excepción de los cambios en portería. Y a priori, pues lo que digo, un escenario sencillo y tranquilo para el Real Madrid. Jugaba contra el colista de la tabla, un colista que llevaba haciendo muy buenas jornadas últimamente, ya le puso las cosas muy complicadas al Girona, consiguiendo ese empate en casa, y así fue la primera parte. El conjunto andaluz salió a morder y en el segundo 38 ya se había adelantado en el marcador con un gol de Largi Ramazzani, y en el minuto 43 Edgar González firma otro de los golazos. Ya no te digo de la jornada, te digo de la temporada, con un zurdazo a la escuadra inapelable. O sea, ya puede estar Kepa, Lunin, Courtois o el mismísimo Papa Francisco, que eso no lo para absolutamente nadie. Y ya en la segunda parte y con los cambios que realiza Ancelotti, cambian un poquito las tornas. Vamos a pararnos aquí un poquillo en el partido del Madrid, vamos a pararnos a analizar absolutamente todo, vamos a pararnos a analizar el juego del Madrid, los 11 y sobre todo esa polémica arbitral que ahora comentaremos, y bueno, daré mi opinión propia sobre lo que pienso de estas jugadas. Para empezar, considero que el 11 de Ancelotti es completamente desacertado. Luego él lo confirma y así lo dice también en rueda de prensa. Creo que había que dar descanso a muchos jugadores. Era un partido para rotar, no porque fuera el colista, porque ya recalco que viene de hacer muy buenas jornadas últimamente, y sin ir más lejos, ese último empate que había conseguido frente al Girona, pero aún así tenías que rotar. El equipo necesitaba nuevo aire y no puedes jugar 4 partidos consecutivos con el mismo 11, a excepción de los cambios en portería y de a lo mejor Modric por Kroos, Kroos por Modric. Eran los únicos cambios que había hecho. Entonces, con 2 prórrogas de por medio, una final, creo que era momento para cambiar un poco, para hacer cambios. De hecho, él en rueda de prensa ya había vaticinado durante los días anteriores que iba a haber cambios contra la Almería, ya no solo el de Kepa, que ya había dicho que Kepa iba a jugar en vez de Lunin en este partido en casa, sino que pensábamos que podía suponer algunos cambios en el 11, que entrara Brahim, que entrara Joselu, que a lo mejor volviera a entrar Camavinga, que está teniendo pocos minutos después de su lesión. No lo sé, variaciones, ¿no? Incluso a lo mejor más minutos para Arda Güler, no te digo una titularidad, pero sí que a lo mejor poder ver un poquito más al turco.
Si bien es cierto que por cómo se desempeñó el partido, creo que quizás era un escenario demasiado grande para el turco cuando solo ha jugado un partido de Copa del Rey contra un equipo de primera ref, así que no creo que era el escenario idóneo para hacer debutar al turco en el Bernabéu, pero aún así el Madrid necesitaba rotaciones, se le notaba muy fatigado de toda esta carga de partidos y así se vio, ¿no? En esa primera parte que fue catastrófica, donde el equipo no consiguió dar la talla y el Almería, por la dinámica tan buena que llevaba trayendo estas últimas jornadas, se los comió con patatas, pero literalmente con patatas. El Real Madrid no realizó el primer tiro a puerta hasta el penalti de Jude Bellingham. Eso habla claramente del bajo ritmo al que estaba el Real Madrid, por ese cansancio físico y por la poca rotación que había tenido Ancelotti en el 11. Poco más allá de eso, a partir de la segunda parte, cuando entra Brahim, cuando entra José Lu y cuando entra Fran García, se nota bastante cómo se revoluciona el partido, un partido que, bueno, cabe destacar bueno, no mal partido, ¿no? Al final tampoco quiero achacar esta culpa a ciertos jugadores que al final se veían muy desgastados físicamente por todo lo que han tenido que lastrar en estas últimas semanas, pero Rodrigo no encontró su mejor versión y si bien es cierto que José lo aportó muchísimo cuando salió al terreno de juego, aunque no fuera partícipe en ninguno de los tantos ni en ninguna de las ocasiones más claras de gol que tuvo el Real Madrid a partir de la segunda parte, sí es cierto que consiguió atraer a los centrales y eso permitía las entradas de Vinicius o de Jude Bellingham o incluso Brahim en algunas ocasiones. Entonces, esa atracción que tenía José Lu al ser el único 9 de referencia que antes, estando Rodrigo en el campo, no existía, produjo que el Real Madrid tuviese muchas más ocasiones para poder acercarse a la meta de Maximiano. A partir de ahí empiezan todas las polémicas y vamos analizando una por una. El primero, el penalti, que por mano, no me recuerdo quién es, no sé si es Kaiki quien hace el penalti. Bueno, eso es lo de menos. La mano es evidente, eso no lo puede negar absolutamente nadie. La mano es mano aquí y en la China mandarín. Lo único que se puede cuestionar y que la gente está debatiendo es la previa falta que hay de Antonio Rudiger sobre, creo que es Edgar González. Yo, para mí, considero que no es falta. Además, o sea, aparte de que considero que son lances del juego, no creo que Rudiger se apoye en exceso ni en no exceso, que se apoye en Edgar para hacerse, o sea, para saltar y así hacerle falta al defensa de la Almería. Creo que Rudiger salta antes y se le ve porque está, cuando tú tienes el frame del salto de Rudiger, está muy por encima de Edgar y hay una distancia bastante considerable, por lo que no considero que ahí haya una infracción, porque no utiliza a Edgar como apoyo para saltar, que es lo que se considera falta, sino que una vez está él arriba, sí tiene a Edgar como puesta las manos, pero no considero que eso sea falta, no creo que eso sea punible, al igual que hubo un remate de cabeza de Jules Koundé en contra Osasuna, que tampoco se penalizó y acabó en tanto del FC Barcelona. Creo que esto tampoco es punible. El penalti considero que está bien pitado, la mano es mano, eso no tiene ningún tipo de duda. Y luego transformado por Jude Bellingham, no de la mejor manera, la verdad, porque tirado al centro rasito fue bastante peligroso ese disparo, pero bueno, al final gol es gol y eso es lo que cuenta. La segunda polémica viene con el gol anulado a Sergio Arribas, en esa falta previa que realiza Dopi sobre Jude Bellingham, precisamente, donde creo que es bastante evidente, ¿no? Ahora mismo en el fútbol profesional y sobre todo en la liga, todos estos golpes a la cara están pitados y según el reglamento todo golpe que vaya a la cara, así con las manos, codos, etcétera, se van a pitar. Entonces, con el reglamento en mano no cabe mayor duda. Ya si te quieres poner a cuestionar sobre si es suficientemente fuerte el golpe que le da Dopi a Bellingham para que se considere falta, eso ya es otra movida, pero bueno, el reglamento en mano, ahí pone todo golpe sobre la cara, se va a infringir como falta. Pues es que ya no podemos hacer más. Eso es lo que pone. Ya cada cual, si lo quiere cuestionar sobre si debería ser o no debería ser, pues eso ya es otra cosa, pero con el reglamento en la mano no te cabe mayor duda. Y el último, que es el más polémico bajo mi juicio y donde ahí tengo más dudas, es el gol de Vinicius con el hombro, con la mano, eso ya, pues a gustos, colores, ¿no? Cada uno lo interpreta de una manera. Si bien es cierto que hay tomas que veo con el hombro, si bien es cierto que hay tomas que veo que a lo mejor puede ser un poco más abajo y ya entra ahí un poco de manga y de hombro, si
si vemos si nos fijamos en las normativas y en las leyes del comité de árbitros, ellos intuyen que la mano lo marca más o menos la manga de la camiseta, que cuando llevas camiseta corta se nota mucho que es más o menos pues ahí. O si no, en una camiseta de manga larga sería más o menos justo por debajo del logo de la liga. Entonces, viendo el frame, ¿no? Cómo le da. Y también luego tienes que seguir, que esto también es una teoría que he visto mucho, como la parábola de la pelota, ¿no? Cómo vuela la pelota. Quizás si rebota solo en el brazo, la pelota cae hacia abajo. No lo sé, es una jugada muy dudosa para mí. No te podría asegurar si es gol válido o no válido, porque me genera muchas dudas. Sí es cierto que por la parábola que hace, que es como una especie de picada, ¿no? Como una especie de vaselina, es más con el hombro, porque lo picas con el hombro. Al ser hueso directamente, eso pica. Si fuera solo contra músculo, es más difícil que eso. No sé, es que es como que intento descubrir exactamente con qué le da, ¿no? Pero bueno, al final acaba en gol, es lo que importa, el árbitro da gol. Y no sé, a mí me genera muchas dudas porque lo que digo, hay tomas que parece que sí es más brazo, otra que digo no, es hombro clarísimo. Tengo muchas dudas, pero bueno, lo que importa es que al final el Madrid se llevó los 3 puntos, luego al final se da ese gol de Dani Carvajal sobre el descuento. Bueno, otra situación polémica que también fue el alargado descuento. Para cualquiera que vio el partido sabe que es un descuento más que meritorio, básicamente porque el partido se para hasta en 3 ocasiones para cuestionar estos 3 goles, más los cambios, más los goles, que también tienes que añadir 1 minuto por gol. Entonces me refiero, es que hasta a lo mejor si te pones a sumar 11 minutos se quedan poco. Así que simplemente yo entiendo que mucha gente se haya quejado del añadido, porque si tú no ves el partido y de repente ves 11 minutos de añadido te parece excesivo, pero si ves el partido sabes perfectamente que 11 minutos son los que deberían haberse dado. Y todo esto, ¿cómo se plantea? Bueno, yo creo que la situación es tan agónica que tuvo que vivir el Madrid, creo que está cuestionada simplemente por esa falta de rotación que no tuvo Ancelotti en el 11. Considero que con otro 11 un poco más dinámico, un poco más suelto, un poco más, o sea, menos cargado físicamente, podría haberse dado otro partido mucho más favorable para el Madrid y no verse en esta situación tan agónica, como precisamente estoy diciendo, de tener que remontar en el minuto 90 más 9 con ese gol de Carvajal. Pero bueno, veremos, porque la siguiente jornada que tienes frente a la Unión Deportiva Las Palmas, ahora tienen ambos equipos, tanto Las Palmas como el Real Madrid, una semana para poder descansar. Ahí el Madrid puede dar mucho más aire, pero no podrá contar con Jude Bellingham, que como bien sabemos, el otro día, o sea, en esta precisa jornada contra el Almería, obtuvo su 5ª tarjeta amarilla y estará sancionado en el partido contra Las Palmas. Un partido bastante complicado para el Real Madrid. Y bueno, a todo este partido y a esta marabunta le seguía el que era de verdad el partido de la jornada, esa victoria del FC Barcelona por 2-4 ante el Real Betis Balompié. El conjunto culé, que es el primer equipo de la liga que consigue asaltar el Benito Villamarín gracias a ese hat-trick de Ferran Torres, en un duelo que fue muy dinámico, ¿no? Donde tampoco creo que, no considero que hubo un claro dominador del encuentro y fue como más vistoso que contundente. No hubo ninguno de los dos equipos que fuera, pues lo que digo, contundente, ¿sabes? Que tuviera la batuta del juego de manera muy evidente, ni que todas las ocasiones pasaran por un lado, sino que fue algo más vistoso, un duelo más típico de Premier League que de la Liga. Y a todo esto, pues resaltar el gran partido de Isco. Está claro que es un jugador diferencial y que está recuperando su mejor versión. No os estoy contando nada que no sepáis, pero en duelos tan importantes y contra rivales de tan alto calibre como es el FC Barcelona, ver jugadores de este nivel que siguen demostrando su valía es algo maravilloso, ¿no? Isco, que está comprando todas las papeletas para poder disputar esta Eurocopa, antes de ayer te firma un doblete al Barça, que consigue meter en apuros un poco al equipo de Xavi, ¿no? Empata el partido, un 2-2 en casa, el estadio se viene arriba y bueno, lastimosamente para los béticos no pudieron obtener esa victoria o ese empate, ¿no? Contra el Barcelona. Otro de los jugadores que también quiero destacar es el partido de Lamine Yamal, que salió de titular por encima de Joao Félix, por ejemplo, que luego al final acaba marcando el 3-2, el 2-3, perdón. Y hizo un grandísimo partido el canterano culé. Y otro canterano culé que también quiero destacar que hizo un partido espectacular es Pau Cubarsí,
que, bueno, debutaba como titular en Liga, haciendo pareja de centrales con Ronald Araujo, con la baja que tenía el Barça de Andreas Christensen, y la verdad que lo hizo maravilloso. O sea, un jugador que el Barça sí lo sabe exprimir bien, ahí tiene mucho potencial, un central muy bueno, de mucha categoría, muy estilo Barça, es una realidad, con una salida de balón muy limpia, y que a Xavi pues es lo que le gusta, quizás a lo mejor algo más estilo Barça que lo que tiene con Ronald Araujo, con Andreas Christensen o incluso con Jules Koundé. Es decir, creo que es lo más parecido a un central Can Barça de toda la vida. Y no podemos irnos sin destacar del partido a Ferran Torres, ¿no? Consigue marcar un hat-trick con el FC Barcelona, da la asistencia para el gol de Joao Félix en el minuto 89. Si bien es cierto que en los dos primeros goles quizás mucha gente puede quitarle mérito a Ferran porque al final solo tiene que empujar la pelota, pero yo siempre quiero dar mucho mérito a los delanteros que están siempre ahí para empujar la pelota. Si no hubiese nadie para empujar esa pelota, no sería gol. Y creo que desempeñó un muy buen partido, está en un muy buen estado de forma, y supongo que de aquí para arriba, ¿no? Ya destacó Xavi Hernández en rueda de prensa la mentalidad que tiene Ferran, que se está haciendo muy duro en todas estas adversidades que ha ido pasando en estos últimos meses, y sobre todo con todas las críticas que ha ido recibiendo. Y estamos viendo la mejor versión de Ferran que no encontrábamos desde Valencia. Entonces es muy buena noticia para el FC Barcelona tener unas garantías como Ferran Torres en ataque, sobre todo este año donde Lewandowski no termina de carburar. Y hablando de Lewandowski, precisamente, ayer Xavi hizo una de las cosas más sorprendentes que, bajo mi juicio, que fue quitar a Lewandowski en el minuto 63 para meter a Vitor Roque. Un Vitor Roque que yo cuestionaba, que no tenía la confianza del técnico, pero viendo que con un poquito de adaptación más sí iba a contar con esos minutos, y sobre todo por el bajo nivel de forma que sigue mostrando el polaco, ¿no? Sigue sin darle réditos a Xavi para que le siga manteniendo en el 11, y a la mínima que Vitor Roque pise un poco el acelerador y se encuentre bien y recupere algo de lo que vimos en Brasil, quizás Lewandowski algún que otro partido podamos verle iniciar desde el banco. Veremos cómo lo gestiona esto Xavi, pero bueno, buenas noticias, saca muy buenas noticias Xavi, y unos brotes verdes dada la situación tan crítica que tenía el equipo tras la Supercopa de España, y saca ciertos brotes verdes el técnico culé de todo esto en un estadio muy complicado, contra un rival muy complicado, y sigue sumando de a 3. Y para terminar la noche del domingo se dio la aplastante victoria del Girona, del líder de la Liga, frente al Sevilla. El equipo andaluz que se empezó adelantándose con ese gol de Isaac Romero, que sigue de dulce tras ese doblete que hizo en Copa del Rey el otro día frente al Getafe, pero que no pudo frenar al actual líder, al equipo de Michel, y menos aún a Artem Dovbyk, que consiguió anotar un hat-trick en 6 minutos. En 6 minutos. Es el nuevo Robert Lewandowski. Con esos 5 goles en 9 minutos contra el Wolfsburgo, pues tenemos a nuestro Artem Dovbyk con un hat-trick en 6 minutos. Increíble el delantero ucraniano, que está... Bueno, es que no es de dulce. Este tío vive chutándose insulina de todo el dulce que tiene. Porque el estado de forma de Artem Dovbyk es increíble, acorde, lógicamente, al estado de forma de su equipo y al estado de forma de Salvio, que se marca un partidazo, de Sigankov y de incluso Cristian Stuani, que sale un rato y marca gol. El nivel del Girona es increíble. Mucha gente ya cuando el otro día empató contra el Almería dijeron, bueno, has visto que lo del Girona no iba a durar para tanto, no sé qué. Yo leí ciertas cosas de esas y me llevaba las manos a la cabeza. Digo, a ver, es un empate, no pasa nada, no es muy difícil acabar una liga ganando absolutamente todo o perdiendo 1 o 2 partidos o sin empatar o cosas de esas. Entonces, que la gente no piense que el Girona va a dejar de pisar el acelerador, porque todo lo contrario, de aquí a lo que queda de temporada, este equipo va a seguir dando guerra, pero hasta el último de los días. Y hablando de último, el último partido que se dio en la jornada número 21 fue ayer lunes en el Nuevo Los Cármenes, con la victoria del Atlético de Madrid por 0-1 frente al Granada. Un enfrentamiento muy rocoso y complicado para los colchoneros, a los que le costó una barbaridad encontrar portería. Tampoco hubo excesivas ocasiones claras, más allá de un palo que recuerdo, no sé si fue de Correa o de Antoine Griezmann, 2 goles anulados, que uno da a Griezmann y otro a Saúl por fuera de juego, pero aún así al Atlético de Madrid le costó muchísimo encontrar portería, al igual que al equipo nazarí,
que se apuntó su ocasión más clara y probablemente la única del partido en el minuto 76 de partido, con un remate de cabeza, no recuerdo de quién, que saca Witsel bajo palos. Otro duelo donde también está marcado un poquito por la polémica, no de la misma manera que el Real Madrid, porque ya sabemos que no todos los clubes hacen hablar por igual, pese a las polémicas que haya, pero hay 3 acciones muy polémicas en el partido de ayer del Granada y Atlético de Madrid. El primero de ellos es el gol de Álvaro Morata, que si te fijas bien, las líneas no están del todo bien tiradas. Y pienso que Morata podía estar en fuera de juego, es decir, creo que sí, yo siempre que he hablado con mucha gente he sido muy crítica con el sistema de fuera de juego que tenemos en la liga, porque pienso que es bastante pobre en comparación a la Premier League o incluso cuando viajas a Europa y juegas competiciones internacionales como la Champions, Europa League o Conference League, donde el sistema es mucho más avanzado, y en la liga se nota muchísimo, es decir, en la liga te ponen 2 pegotes, una línea roja, una línea azul, más gordo que parece eso, el canal del Suez, y te dicen, pues es fuera de juego o no, cuando ves 2 manchurrones rojo y azul, que no se entiende absolutamente nada, todo esto bajo un píxel, porque ni calibra bien la imagen de todo lo que tienen que hacer zoom. En Premier o en Champions, vamos a decir, en competiciones europeas, es un sistema mucho más avanzado, donde sí se puede ver la diferencia real que hay entre un jugador y otro, y se marca de manera muchísimo más rápida y más ágil. Entonces, yo tengo ciertas dudas con el fuera de juego de Álvaro Morata, si está en posición correcta o no el delantero madrileño. Pero bueno, aún así el gol subió al luminoso, y es el gol que al final da la victoria al Atlético de Madrid. Otra de las acciones polémicas es el posible penalti por mano de Carlos Neva, en una acción donde se ve como el defensor del conjunto andaluz se lleva el balón con la mano, un penalti que para mi juicio sí es penalti, es decir, utiliza la mano para poder llevarse la pelota y es bastante evidente, no es porque si rebote o no rebote, a mí esas cosas no me valen. Para mí es bastante evidente el control que hace Neva para poder llevarse la pelota, y otro de las polémicas pasa en el área contraria, sobre el posible penalti en el minuto 94 de José María Jiménez por mano también, precisamente. En esto tengo un poco más de dudas, ¿no? Al final parece como que el balón le resbala por el cuerpo y acaba en la mano. No es más como una especie de tobogán, como que hay un rebote y después se da en la mano, pero es una acción bastante peligrosa, ¿no? Peligrosa cuanto menos para el defensor uruguayo, que se la juega mucho en esa jugada, en el minuto que está. Me genera un poco más de dudas, pero aún así podría llegar a ser punible. Necesitaría ver más tomas. Al final las tomas que vi no me parecieron que ilustraran a la perfección toda la secuencia y con la que pudiera sacarse o dilucidarse un resultado claro de si es mano o no, pero aún así me genera dudas. Es decir, podría ser bastante revisable esa mano de José María Jiménez. Y hablando de José María Jiménez, quiero hablar de una situación que para mí es un poco, no iba a decir desastrosa, porque tampoco está siendo una catástrofe, pero sí hay muchas dudas en el Atlético de Madrid con ese tercer central. Creo que se han instaurado muy bien esa pareja entre Axel Witsel y Mario Hermoso en la defensa de 3 que monta el Atlético de Madrid, pero hay un tercer central que no termina de entrar. Y ese puesto puede estar ocupado por Stefan Savic o por José María Jiménez. El partido de ayer lo empieza Stefan Savic y hasta a finales del segundo tiempo, a finales de partido, no entra el uruguayo al terreno de juego, también porque el montenegrino tenía una amarilla. Pese a todo esto, ninguno de los dos termina de dar esa certeza que años anteriores era quien las proporcionaba. Es decir, el Atlético de Madrid lleva muchos años teniendo la pareja de centrales entre Savic y Jiménez. Incluso con esa defensa de 3 que lleva utilizando Simeone estas últimas 2-3 temporadas a lo sumo, estaban los dos instaurados, pero de manera muy segura. Y a lo mejor el que variaba un poco más era precisamente Mario Hermoso, que lleva más tiempo que Axel Witsel en el conjunto rojiblanco. Pero ninguno de estos dos está encontrando ahora su mejor versión. No sabemos si, lógicamente, está muy lastrado, ¿no?, todo esto por esta vorágine de lesiones en la que se encuentra normalmente, sobre todo José María Jiménez y Savic, a la vorágine de sanciones en las que se encuentra, pero pese a todo a todas estas circunstancias, ¿no?, que rodean a ambos,
ninguno de los dos está consiguiendo dar ninguna certeza a Simeone para ser el tercer central que acompaña a estos dos, sobre todo cuando hay partidos importantes y te tienes que jugar las castañas, ¿no? Otra de las situaciones que tiene el Atlético de Madrid y que comentaremos más adelante, sobre todo por el mercado de fichajes que hablaremos más tarde, es la posible salida de Ángel Correa. Ya comentaba ayer el técnico argentino que había hablado con el futbolista campeón del mundo y que se estaba barajando esa posible salida de Ángel Correa, un Correa que esa temporada pues es prácticamente el cuarto delantero del Atlético de Madrid. Por delante tiene a Álvaro Morata, Antoine Griezmann, Memphis Depay y luego ya, si eso va él, ayer sí consiguió disputar algunos minutos e incluso dio una asistencia a Antoine Griezmann en un gol que fue anulado por fuera de juego. Pero pese a ella, Correa es un jugador que nunca ha terminado de asentarse como titular en el Atlético de Madrid, pese a todos los años que lleva en el conjunto rojiblanco, que de vez en cuando vemos sus destellos de calidad y de oportunismo de cara al gol, pero que es un jugador muy inconsistente, muy irregular y que, lógicamente, y dada la situación del Atlético de Madrid con esa consistencia, ¿no?, precisamente que está teniendo esta temporada, pues ahí se le cae, el Angelito Correa se cae, pero de un plumazo. Y pues eso, se está barajando esa salida, esa posible salida, sobre todo a clubes árabes que están interesados en el jugador argentino, y la posible llegada, ¿no?, a expensas de que salga el argentino, de Moise Kean, otro jugador que considero del mismo calibre que Ángel Correa en cuanto a esas características de irregularidad. Conseguimos ver una gran versión del italiano en una temporada en el Everton, un poco en el Paris Saint-Germain, un poquito en la Juventus, pero es que no termina de ser todo aquello que parecía llegar a ser, ¿no? O sea, un delantero regateador muy veloz, muy vertical. Parece que se ha perdido en todo eso y sigue siendo un jugador muy joven, pero no sabemos qué termina de pasar con Moise Kean. Yo creo que está más centrado en otras cosas extrafutbolísticas que en realmente el fútbol, y ahí se pierde toda la calidad que pueda llegar a tener el italiano. Veremos si acaba recayendo en las filas del Atlético de Madrid, que sería para una cesión hasta final de temporada. Veremos si consigue reforzarse el conjunto rojiblanco con el delantero italiano y si pues el Cholo Simeone consigue hacerle entrar en vereda y recuperar la mejor versión que nosotros hemos visto de Moise Kean, o incluso mejorar esa versión, porque yo creo que el chaval tiene potencial para poder exprimir su juego mucho, mucho más. Terminada la 20ª jornada de la Liga, vamos a hablar un poquito del fútbol internacional. Bueno, y en el fútbol internacional, en Premier League, el Arsenal literalmente arrasó al Crystal Palace, venciendo por 5-0 en el derbi londinense, que coloca a los de Mikel Arteta terceros a 5 puntos del líder. Después de este partido lo seguía el Brentford, que venció por 3-2 al Nottingham Forest, con la vuelta de Ivan Toney, con gol incluido del delantero inglés. Al día siguiente teníamos ese Sheffield frente a West Ham, que acabó en reparto de puntos con ese empate a 2 sobre la bocina de McBurney sobre los 11 metros. Y el Liverpool, que arrasó al Bournemouth con doblete de Diogo Jota y Darwin Núñez, que les coloca aún más líderes. Y por último, para finalizar esta jornada de Premier League, que ya sabemos que estaba un poco dividida, ¿no?, que se había jugado una parte antes y ahora la segunda parte de esta, se dio el empate a 0 entre Brighton y Wolverhampton. En la Serie A, la Roma de Daniele De Rossi, que debutaba con victoria por 2-1 frente al Hellas Verona. Más tarde, el Milan, que sufrió pero consiguió ganar por 2-3 frente al Udinese en un duelo manchado por esos gritos racistas a Mike Maignan. Y la Juventus, que gana por 0-3 al Leeds y con ese doblete de Dusan Vlahovic, y se proclama líder momentánea de la Serie A, ¿no?, a expensas del partido que le falta al Inter de Milán, que estaba jugando precisamente la Supercopa de Italia, que más adelante comentaremos. En Bundesliga, el Borussia Dortmund venció por 0-4 al Colonia con doblete de Daniel Malen y gran partido de Jadon Sancho, que provoca un penalti. El Bayer Leverkusen, que gana sobre la bocina al RB Leipzig en un partido trepidante, espectacular, que gana el Leverkusen 2-3, con gol en el 91 de Piero Hincapié, a asistencia de quien sino Alex Grimaldo, que está increíble. Y la sorpresa de la jornada la daba el Bayern de Múnich en la tarde del domingo,
que consiguió perder en casa frente al Werder Bremen por 0-1. Se le aleja un poquito el liderato del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Y anoche se dio la final de la Supercopa de Italia que conquistó el Inter de Milán tras ganar por 0-1 al Napoli, el conjunto de Mazzarri, que se vio con no menos por la expulsión de Giovanni Simeone desde el minuto 60. Pese a ello, el conjunto de Inzaghi estaba siendo muy superior y finalmente, antes de irnos a la prórroga, Lautaro Martínez anotó el tanto definitivo en el 91 para hacer campeón al Inter de Milán. Con todo esto de fútbol internacional, habrá que comentar un poquito del mercado de fichajes. Bueno, el mercado de fichajes viene calentito. Ha habido algunos que otros movimientos y en la Liga empezamos. Javier Manquillo, que vuelve a la Liga y ficha por el Celta de Vigo hasta 2025, procedente del Newcastle, y llega completamente libre. El exjugador canterano del Atlético de Madrid, recordemos. El Almería, que se ha movido por partida doble. El primero de ellos ha sido Aleksandar Radovanovic, que ficha hasta 2025 y llega libre. Y el otro es Luca Romero, exjugador, por ejemplo, del Mallorca, de la Lazio, en este caso ahora llega cedido desde el Milan. Y el último de los movimientos que vamos a comentar, pero que fue, de hecho, el primero de todos ellos, fue la llegada de Gonzalo Guedes, que ya debutó, de hecho, contra el Mallorca el otro día, y llega cedido al Villarreal hasta final de temporada y sin opción a compra. En la Premier ha habido dos movimientos. El primero de ellos, Valentín Barco, un fichaje que ya se había hecho eco hace muchísimo tiempo, que ficha por el Brighton hasta 2028 por 9,15 millones de euros procedente de Boca Juniors. Y el otro es Costa Nedeljkovic, que ficha por el Aston Villa hasta 2029 por 7,6 millones de euros procedente de la Estrella Roja, donde va a seguir cedido hasta final de temporada. En el resto de las ligas, así a destacar el fichaje de Thiago Diallo por la Juventus hasta 2026 por 3,6 millones procedente del Lille, un central portugués. Luego tenemos el fichaje de Cyril Ngong, que ficha por el Nápoles hasta 2028 por 18 millones de euros procedente del Hellas Verona. En Francia, Faris Boumbamba ficha por el Olympique de Marsella hasta 2028 por 8 millones procedente del Bodo Glimt. Y uno de los movimientos más sorprendentes del mercado, que ya está empezando a atisbar de cómo va todo el asunto, es el de Jordan Henderson, que abandona el Athletic finalmente y ficha por el Ajax hasta 2027 y ya completamente libre. Ya están siendo varios jugadores los que quieren regresar a Europa. Otro de ellos, que se ha hecho eco esa noticia hace relativamente poco, creo que fue ayer o en las últimas horas, es el de Serge Milinkovic-Savic, que quiere regresar a Lazio por el descontento que tiene tras su travesía por Arabia Saudí. Y con todo esto, pues bueno, para que sepáis un poquito el menú que tenéis ya de aquí a estos próximos 3 días, o sea que nos volvamos a ver. Hoy a las 9 de la noche está la vuelta de semifinales de la Carabao Cup entre Chelsea y Middlesbrough. En la ida ganó el equipo de la Championship 1-0. Y para el Chelsea van a ser bajas Nkunku, Chalobah y Robert Sánchez. Y hoy en España tenemos a las 9:30 esos cuartos de final de la Copa del Rey que enfrentan a Celta de Vigo y Real Sociedad. Para el Celta de Vigo, más allá de las bajas conocidas como Jonathan Bamba o Joseph Aidú, tampoco estará Franco Chervi. Y para la Real Sociedad, más allá de las conocidas también, no estará Ayem Muñoz, Ander Barrenechea y Zubimendi. Mañana a las 7:30 tenemos Mallorca-Girona y a las 9:30 el plato fuerte con el Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona. Xavi, que recupera a Christensen y a Joao Cancelo para el partido, pero no podrá contar ni con Íñigo Martínez ni con Rafinha. Y además tendremos mañana precisamente también la otra semifinal de la Carabao Cup entre Fulham y Liverpool a las 9 de la noche. En la ida ya vencieron los de Klopp por 2-1, pero aún así los londinenses no han dicho todo. Y por último, el jueves tenemos el último enfrentamiento de cuartos de final de la Copa del Rey, que va a enfrentar a Atlético de Madrid y Sevilla a las 9 de la noche en el estadio Civitas Metropolitano. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero todos vuestros comentarios, que debatamos sobre todas las jugadas polémicas, sobre todo lo que ha pasado en esta jornada trepidante de Liga, Premier y fútbol en general, sobre los nuevos fichajes y rumores del mercado de fichajes, y veremos qué sucede en estos cuartos de Copa del Rey, que prometen ser muy interesantes. Bueno, yo me voy, pero volveremos y nos vemos el viernes en un nuevo programa. ¡Chao!